Es una tremenda alegría verlos a cada uno de ustedes. Otra vez buenas tardes, porque me imagino que las personas en la transmisión no nos escucharon. Es una alegría, gracias por estar aquí. Los extrañamos bastante. La semana pasada estuvimos en Venezuela, fuimos a entregar un lote de medicinas. Doctores que están aquí, gracias por ese montón de medicinas que enviaron allá. Se los agradecemos a los médicos de la iglesia. Algunos de ellos se entregaron de lleno en suplir antibióticos, biológicos y cosas que se necesitaban para la iglesia en Venezuela, para sus familiares. Gracias por todo eso. Tuvimos también la oportunidad de estar el domingo pasado, el fin de semana pasado, en el campamento Retro, el mismo que vamos a tener nosotros aquí en septiembre. Lo tuvimos en Venezuela, fue un buenísimo tiempo y les mandan muchos saludos y muchos abrazos los hermanos de Venezuela, muy agradecidos. Yo no sabía que algunos de ustedes mantenían relación bien cercana con ellos. Hermanas me decían, ¿y cómo está fulana de tal? ¿Y cómo la conoces? No, si estamos chateando, me dice. Me alegra mucho verlos, algunos de ustedes, dándoles ánimo a ellos. Una señora me decía, hablando de otra señora de aquí de la iglesia, que para mí también fue una sorpresa que estuvieran comunicándose, y me dice, en los momentos más difíciles, esta hermana, especialmente cuando dos de mis hijos estaban saliendo de Venezuela, esta hermana me compartió un par de versos que me trajo mucho consuelo a mi corazón. ¡Qué bueno! Así me sentía yo bien. Ustedes saben, estaba tan orgulloso que en ese momento me podía caer fuego del cielo. Así que gracias por ese amor. Y por otra parte, el día de hoy seguimos con nuestra serie Tras la Zanahoria. Usualmente a los caballos se les pone un palo ahí con una zanahoria, y entonces el caballo comienza a caminar tratando de comer la zanahoria que nunca va a poder alcanzar. Entonces, el día de hoy vamos a concentrarnos en mencionar una zanahoria que muy frecuentemente se pone delante de las personas, de los seres humanos. De hecho, una gran parte de la población mundial se deja llevar por esta zanahoria y va tras esta zanahoria. Es la zanahoria de los logros personales. De alguna manera, algunos de nosotros pensamos que los logros personales nos van a hacer como más felices, más completos, van a traer cosas a nuestra vida que de alguna forma nos van a llevar a un nivel de trascendencia, y nos damos cuenta que en la inmensa mayoría de los casos eso no es así. Personas que buscan el ascenso en puestos de trabajo, el auto nuevo en la cochera, las vacaciones perfectas o el promedio académico más alto de su generación. Todo eso es bueno. Nada de lo que hemos mencionado es malo. El problema es creer que eso nos va a traer la alegría permanente en nuestra vida, que eso va a traernos un nivel espiritual más alto, que va a traer más quietud a nuestro corazón. Aunque esas cosas son buenas, la alegría que esas cosas traen a tu vida no duran para siempre. Y ese es el problema con los logros personales. De alguna manera hemos creído, tal vez por formación, el papá que viene y le dice a los hijos, usted tiene que terminar la universidad, tiene que estudiar esto y preferiblemente que estudie lo mismo que yo estudié para que estemos sintonizados, y de alguna forma te has creído que tienes que hacer eso para ser feliz. Y no estoy diciendo que no hay que estudiar, hay que estudiar. Ustedes saben, nuestra iglesia está compuesta mayormente por jóvenes, personas jóvenes, y muchos de ellos son estudiantes. Creemos en el estudio, alentamos a los jóvenes a estudiar, es algo que es bueno estarlo haciendo. El problema es la motivación por el cual lo hacemos. Muchas veces creemos que la felicidad en sí misma se encuentra en esos logros personales. ¿Por qué corremos tras los logros personales? Yo creo que hay al menos dos razones, por lo menos dos vamos a mencionar. En primer lugar, hemos creído la mentira de que los logros personales nos van a hacer personas felices.
Entonces, si yo compro la casa en esta parte de la ciudad, voy a ser feliz. Si yo me compro este auto, voy a ser feliz. Si yo termino esta carrera, voy a ser feliz. Si yo tan solo me casara con fulano, con fulana de tal, sería feliz. Si tan solo me caso, sería feliz. Entonces empiezas a creer que esos logros en sí mismos te va a dar alegría, y no es así. La mentira de que los logros personales nos hacen felices son un tremendo engaño, y prueba de eso es que hay personas que han tenido mucho dinero, tienen mucho dinero, pero no son felices. Varias veces hemos puesto el ejemplo de esa señora Betancourt, que en un momento dado tenía tanto dinero, creo que dueña de L'Oreal, tanto dinero, estaba tan feliz, tenía tantas cosas, y sufrió un fraude terrible, se quitó la vida. Entonces uno dice, ¿realmente los logros personales pueden llevarme a la felicidad plena o a la trascendencia? La respuesta es no. Entonces surge la siguiente pregunta. Entonces, si es no, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Yo creo que vale la pena trabajar, vale la pena ser una persona que dé un buen testimonio en el trabajo. Al fin y al cabo, Dios ha provisto tu trabajo para poder hacer la obra de Dios. Y con tu trabajo puedes influenciar a muchas personas. Y con tu trabajo puedes ganar a un montón de gente. O sea, definitivamente que es una bendición lo que Dios te ha dado. Sin embargo, la felicidad no viene juntamente con ese logro personal, y es una mentira. Es una mentira que lamentablemente muchos de nosotros lo hemos creído. Si tan solo, dicen algunos, si tan solo yo pudiera tener unos poquitos miles más, sería una persona feliz. Inmediatamente te va a dar alegría, pero te vas a dar cuenta que eso no te va a dar trascendencia. La felicidad no viene de eso. Entonces, esa es una mentira que definitivamente hay que quitar. Y yo creo que hay una segunda razón por la cual nosotros vamos tras los logros personales, y es que pensamos que en los logros personales vamos a encontrar aceptación y amor. O sea, no me aceptan, dicen algunos, no me aceptan, no puedo estar en este grupo donde yo quiero estar porque no tengo este ascenso, o porque no tengo este auto, o porque no vivo en esta parte de la ciudad. Entonces, en esa sed de sentirnos aceptados, en ese deseo de encontrar amor alrededor, nos damos cuenta que vamos por la calle y nadie nos presta atención. Pero si nos ven con el Ferrari, todo es diferente. Pero fíjate, no te están viendo a ti, ¿a quién están viendo? Al Ferrari. Ese es el problema. Entonces, muchas veces logramos el ascenso. ¿Te están viendo a ti? No, están viendo tu posición. Entonces, hasta cierto punto, esa aceptación es falsa. Ese amor no es genuino. Eso no te va a provocar ningún tipo de alegría. Entonces, nos damos cuenta que las dos principales razones, en primer lugar, creernos la mentira que nos va a hacer felices, y que allí podemos encontrar aceptación y amor, definitivamente no funciona. Y simplemente les voy a poner un ejemplo. Una señora entregada a sus hijos, 2 varones y una niña, trabajaba con ellos, se encargaba de atenderlos. Su esposo se fue con una muchacha, los dejó, y él se quedó cuidando de esos 3 niños. Como madre soltera empezó a trabajar bastante por ellos. El primero se fue de la casa, se casó. El segundo también siguió el mismo camino, después la hija, y de repente ella se quedó prácticamente sin nadie en el hogar. Pero comenzó a notar que sus hijos casi no le llamaban, casi no la buscaban, y empezó a reclamarles: ¿y ustedes por qué a mí no me buscan? ¿Qué pasa que no están conmigo? Y se dieron cuenta que los hijos, lamentablemente en el caso de ellos, de estos hijos, ellos habían sido criados de tal manera que se dieron cuenta que su mamá estaba buscando a través de ellos esa aceptación que ellos no le podían dar. Se fueron alejando,
La hija le prestaba más o menos atención a la mamá. Cuando la señora tuvo una caída, ya no pudo seguir en la casa sola, sus hijos decidieron meter a su mamá con el dinero de la mamá, no con el dinero de ellos, en un asilo de ancianos. Duró 2 años ella en el asilo de ancianos. Aquellos que la conocieron dicen que murió de tristeza porque los hijos no la cuidaban. Y digo yo, wow, hacer cosas para que te quieran, eso es una gran equivocación. Imagínate, si lo hacemos en las relaciones, ¿qué serían los logros personales? Tratar de creer que la casa, el auto, la cantidad de dinero, el edificio, todo eso de alguna forma va a lograr que tú seas aceptado y amado. Eso es un tremendo error. Entonces, te vas a morir y te vas a dar cuenta que eso no valió la pena. En vez de ir tras los logros personales, el día de hoy vamos a aprender que hay algo que tú y yo podemos empezar a seguir, que nunca se desvanece, que nunca se pierde, y es venir, comunicar el Evangelio, servir a Dios, honrarlo con nuestra vida. Te vas a dar cuenta que eso jamás se va a desvanecer. Esa alegría y ese gozo no se te va a ir. Tu vida va a ser digna de ser vivida. Tu vida va a ser digna de vivir, sin lugar a dudas. Hay un periodista, se llama Nigel Hawkins, escribió en Los Angeles Times hace poco tiempo atrás. Era una entrevista con un científico de Oxford, que este científico, este doctor, les estaba diciendo que están desarrollando de tal manera la tecnología que piensan que en un futuro cercano se va a elevar el nivel, el promedio de vida hasta los 115 años de vida. O sea, de 85 en algunos países, 70 y pico, que era aquí en México, se va a elevar a 115 años de vida. Y entonces Hawking, el periodista, le hizo una pregunta al doctor. El doctor le dice, pero hay personas que tienen 30 años y ya no quieren vivir, se quitan la vida. Hay algunos que en los 80 no ven el momento para morirse. ¿Qué va a ser 115 años? ¿Usted cree, le preguntó, que valdrá la pena vivir tanto tiempo? Y el doctor le contestó, un aumento de el tiempo de vida va a ser de poco valor a menos que esa persona no tenga una vida que valga la pena vivir. ¡Wow! Y eso es lógico. O sea, ¿de qué sirve vivir tantos años si vas a estar viendo Cantinflas en Netflix? Si te vas a estar muriendo, si vas a estar triste, si vas a estar viendo tu vida apagándose lentamente, sin el gozo, tal vez hasta con el abandono de las personas que te rodean. Te voy a decir, definitivamente, ese tipo de vida no te lleva a nada, ¿no crees tú? Yo estoy seguro que esa no es la vida que tú quieres vivir. Y algo que me gusta mucho en la vida, que me gusta mucho en la Biblia, es que el apóstol Pablo no veía la prolongación de la vida como su objetivo principal. Fíjate, no es que él no quería vivir más tiempo, pero ese no era su objetivo principal. Y me gusta cómo de una manera muy poderosa lo ponen Filipenses 1:21, dice, para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Fíjate lo que él está diciendo. Cuando yo vivo, pero vivo para Cristo, pero morir es mejor. Algunas personas dicen que Pablo de alguna forma hizo una apología acerca del suicidio, animando a las personas a que se suicidaran. De ninguna manera, Pablo no está diciendo eso. Lo que él está diciendo, mientras yo esté aquí en este cuerpo, voy a vivir para Cristo. Pero por otra parte, si me muero, es mejor. Porque si me muero, voy a estar con Cristo por toda una eternidad. Y quítate esa idea que estar con Dios por toda una eternidad vas a estar tocando el arpa, esa imagen. Esa imagen es perturbadora.
Pensar que vamos a estar de nube en nube tocando el arpa. Oigan, si eso es así, nadie va a querer y estar con Dios. Pero te das cuenta que estar con Dios es un regalo de Él, no es por obras. Nadie se puede salvar portándose bien. El cielo es un regalo para todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces decía Pablo, mientras yo estoy acá, quiero comunicar ese mensaje. Quiero decirle a la gente que la salvación no es portándose bien ni dejando de hacer lo malo. Es un regalo a través de la cruz del Calvario. Y eso es lo que quería decir Pablo, que yo quiero vivir para Cristo. Y si muero, es aún mejor. Y me gusta el versículo 22, dice, pero si vivo, puedo realizar labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Y lo que está diciendo es obvio. Cuando tú y yo nos muramos, ya no vamos a poder evangelizar. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra es que podemos hablarle a otros de Jesucristo para que también el cielo se llene con la vida de ellos. Pero ya estando en el cielo, voy a poder empezar a evangelizar, no. Voy a poder salir a servir a los hermanos, no. Voy a poder ayudar al más necesitado, no. Simplemente ya no va a haber oportunidad de hacer eso. Entonces Pablo decía, mientras yo viva, voy a usar mi empleo, voy a usar mi talento, voy a usar mi conocimiento de idiomas, voy a usar mi estatus para venir y servir al Señor. De hecho, te voy a decir, él consideraba la muerte como algo de mayor valor. Si debo estar en la tierra, es para Cristo y no para perder la vida. Esa era la mentalidad de él. En otras palabras, si lo podemos ver de esta forma, Jesucristo había hecho la vida de Pablo profundamente digna de ser vivida. Su vida era digna. Y yo pregunto, ¿qué es mejor? ¿Tener 70 años viviendo en la opulencia, olvidándonos de Dios, con los placeres momentáneos y el entretenimiento que no te va a dar más alegría? ¿O tener un poco de tiempo concentrado en que tu vida sea profundamente digna? Yo creo que lo segundo es mucho mejor, porque Pablo tenía una profunda relación con Dios, hacía la diferencia en la vida de otros. Llegaba Pablo a una ciudad y salía de esa ciudad y la ciudad ya no era la misma. No vendía droga, no venía a hacer edificios de apartamentos, no hacía brigadas médicas, había muchas cosas que él no hacía, pero sí hacía algo, predicaba el evangelio. Lo que estaba a su alcance, él lo hacía. Y entraba a un lugar, salía de ese lugar, y hay momentos que ese lugar quedaba absolutamente en una revolución espiritual. Entonces, su vida era profundamente digna. Y yo te quiero preguntar, ¿estás viviendo una vida profundamente digna de vivir? ¿Podrías tú decir que tu vida tiene mucho sentido? ¿Podrías decir que estás yendo detrás de aquellas cosas que a la larga te van a llevar a decir, todo esto valió la pena? Si ese no es el caso, o si en algún momento lo pensaste así y por alguna razón en el proceso del camino te has perdido en el proceso, pues te quiero decir, en primer lugar, Dios te ama, Dios nunca te ha dejado solo, la salvación no se pierde, pero vale la pena que en este momento tú digas, ok, voy a volver a conectarme con Dios, voy a volver a sintonizarme con el deseo de Él, voy a vivir esta vida de una forma que valga la pena. ¿Cómo podemos tener una vida que valga la pena vivir? En Marcos 8:31 comenzamos a visualizar lo que Jesús nos dijo, porque creo que en este pasaje y en otro que vamos a ver, nos damos cuenta que hay mucho de cómo podemos tener una vida que valga la pena vivir. En Marcos 8:31-36 dice Jesucristo hablando, Jesús comenzó a decirles a los discípulos que el Hijo del Hombre
tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Estos versículos tienen mucho contenido. En primer lugar, nos está diciendo que Jesús habló en confianza con sus discípulos y le dijo: me van a perseguir, me van a matar, me van a insultar, me van a herir, me van a poner una corona de espinas, me van a desnudar, me van a agarrar a latigazos, me van a jalar la barba, van a querer destruirme, van a llevarme a la cruz y voy a morir solo. Y él les estaba comentando todas estas cosas terribles que le iba a suceder, pero dice: después de 3 días voy a resucitar. Pero mientras tanto, Pedro lo escuchaba y decía: ¿qué le pasa? Tiene un montón de seguidores, y al decir eso más bien los seguidores se le van a ir. ¿Por qué Jesús no va en pos de ser el gran Mesías? ¿Por qué no va en pos de traer su ejército celestial y acabar con estos romanos? ¿Por qué razón está diciendo cosas tan feas que es algo que un político jamás haría? ¿Ustedes han visto alguna vez un político que diga: conciudadanos, no voy a hacer nada por el país, este país se va a quedar peor, voten por mí? ¿Quién va a votar por él? Entonces, algo similar estaba haciendo Jesús: me van a matar, me van a destruir, voy a pasar un montón de cosas, pero 3 días después voy a resucitar. A Pedro eso no le gustó. Se quedó con lo primero, pero se olvidó que Jesús iba a resucitar. Nunca lo había visto, no lo entendía. Vio lo de Lázaro, pero dijo que Lázaro resucitó porque Jesús lo resucitó. Pero Jesús no se va a poder resucitar a sí mismo. Imposible que él haga eso. Y entonces tenía una mentalidad muy, muy humana. Y fíjate que dice la Biblia que Pedro reprendió a Jesús. Imagínate qué igualado. Ni José ni María, cuando Jesús se les perdió, ¿te acuerdas que se les perdió? Que no lo encontraban. Creo que pasaron 1 o 2 días buscándolo y lo encontraron conversando con los maestros de la ley, sorprendidos acerca de Jesús a los 12 años de edad. Pero en este caso vino el igualado de Pedro y empezó a regañar a Jesús. Se puede decir que probablemente fue el único ser humano que lo reprendió. Qué bárbaro, ¿eh? Ese Pedro, definitivamente, bien expresado, eso fue lo que él hizo. Qué barbaridad. Lo reprendió. Y miren qué fue lo que le contestó Jesús, versículo 33. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Wow, qué feo eso, ¿no? Digo, porque uno espera que Jesús te diga: te quiero, mi amigo, que Jesús te diga eso. Porque tu Padre Celestial te dice: hijo mío, estoy contigo. Pero que te digan: aléjate de mí, Satanás, qué feo. En primer lugar, porque uno no es Satanás. Pero lo que Jesús estaba diciendo: tú estás pensando igual que Satanás. Me estás tentando con eso que estás diciendo. Yo tengo una parte humana que no quiere morir, pero he decidido morir para perdonar el pecado de toda la humanidad. Y tú quieres arruinar eso, Pedro. Está siendo usado por Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Y le dice por qué. Aquí hay una respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos tener una vida que valga la pena vivir? Le dice: tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de ¿quién? De Dios. Entonces, el problema de Pedro es que miraba las cosas humanamente, pero no como Dios las estaba viendo. Entonces, eso a nosotros nos hace de alguna manera visualizar lo que podría estar sucediendo. ¿Por qué yo voy tras los logros personales? Probablemente voy tras los logros personales porque estoy apreciando mi vida o viviéndola a la luz del punto de vista humano. Lo que me enseñaron cuando yo estaba pequeño, lo que me decían los tíos, lo que me decía el maestro en la universidad, lo que dice la publicidad alrededor, el punto de vista humano.
Entonces, no es el punto de vista de Dios. ¿Dónde tú y yo podemos encontrar el punto de vista de Dios? ¿Dónde? En la Biblia. El día de hoy has escogido estar acá en vez de ir a quedarte en tu casa o ir a pasear, lo cual no es malo, pero tiene que haber un lugar, un momento donde tú te reúnas con la iglesia de Dios para conocer un poquito más de Dios, conocer de otros, adorar juntos. Y yo creo que has tomado una buena decisión al estar acá. El punto de vista de Dios lo vas a encontrar en el lugar donde se lea la palabra de Dios, donde se viva la palabra de Dios. Y eso de alguna forma va a despertar tus sentidos. Va a venir y te va a mover y te va a decir, oye, estás desperdiciando tu vida. Estás dejando pasar los pocos años que tienes de la única vida sobre la tierra. Y eso es lo que prácticamente Jesús le estaba diciendo. Tú ves las cosas como el mundo las ve, no las estás viendo como yo las estoy viendo. Entonces, ¿cómo podemos en la práctica tener una vida que valga la pena vivir? 4 tips. La primera de ellas, busca el punto de vista de Dios, no el punto de vista humano. Por ahí comienza. Yo creo que eso es algo toral que Jesús mencionó. Porque cuando yo tengo el punto de vista de Dios, todo cambia. ¿Para qué estás aquí en la tierra? Yo quiero preguntarte, ¿sabes tú para qué existes? Algunos van a decir, yo pensé que existía para llevar a mis hijos a la universidad, puede decir alguien. Pero hoy que ya salieron de la universidad, creo que vivo para mis nietos. Y cuando los nietos ya no te necesiten, ¿para qué vives? Te vas a dar cuenta que si vives para lo que vive la gente, si vives desde el punto de vista humano y usas tu vida para vivirla desde el punto de vista humano, vas a perder tu vida. Y en el versículo 34, siempre de Marcos capítulo 8, viene Jesús, dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. O sea que los discípulos no estaban cuando Jesús les dijo eso. Perdón, la multitud no estaba cuando Jesús dijo eso, solamente estaban los de confianza. Y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y si tú notas, aquí nos está dando un poquito más de información. ¿Cómo es eso de vivir de acuerdo al punto de vista humano? Es básicamente ser una persona egoísta. Si tú eres egoísta, seguramente estás tras tu propio beneficio. Estás tras lo que te dicta el punto de vista humano. Dice, no seas así, dice Jesús. Sal de tu zona de comodidad, toma tu cruz y sígueme. Entonces tú dices, oye, pero eso de seguir, ¿qué significa? No es nada del otro mundo. Seguir significa, yo escucho la enseñanza de Dios y cuando la escucho tomo una decisión. ¿La sigo o no la sigo? Que es lo mismo que, ¿la obedezco o no la obedezco? Estábamos conversando hace 2 miércoles atrás que cuando se habla de escuchar la palabra de Dios y seguirlo, habían 2 constructores. Los 2 constructores tuvieron las mismas oportunidades, escucharon la misma enseñanza, pero uno escuchó y decidió seguir a Dios, otro escuchó y decidió no seguir a Dios. Y dice, aquel que decidió no seguirme a mí es como el que hace una casa sobre arena. Va a venir en las pruebas de la vida y se le va a venir abajo. Y la otra persona que escuchó, pero me siguió, es como aquella persona que hace su casa sobre la roca. Vienen las mismas pruebas del otro, pero al otro se le cae la casa, a este no se le va a caer la casa. Entonces, tomar la cruz y seguir es básicamente, escúchalo. ¿Cómo lo vas a escuchar? Obviamente, yo no estoy hablando de que empieces a tener alucinaciones o cosas por el estilo. Cuando decimos de escucharlo, es vea la palabra, tómate tiempo, no una, varias veces al día, todos los días, que tu relación con Dios sea algo tan normal como respirar, como comer, como dormir. Y baja la palabra de Dios
y le prestas atención. Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Porque muchas veces Dios te está diciendo cosas y tú no quieres hacer caso. Entonces, yo tengo que despojarme de mi egoísta manera de vivir para entonces tener el punto de vista de Dios. Y eso de tomar su cruz, algunos lo ven como muy feo. Tomar su cruz es básicamente, yo voy a salir de esa zona de comodidad, porque quiero preguntarte, ¿es cómodo levantarte en la madrugada para ir a socorrer a una persona que está pasando por un grave problema? Te voy a decir, cómodo no es. Es cómodo dejar tu serie favorita para recoger y hacer un montón de comida para llevar a personas necesitadas. No es cómodo. Es cómodo venir y hablarle a tus amigos acerca de Jesucristo sabiendo que después de eso se van a burlar de ti, van a decir, el aleluya quedó loco. Es cómodo, ¿no? ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Ustedes están viendo las cosas diferentes. Salgan de esa zona de comodidad y síganme. Y entonces eso nos lleva al segundo punto de por qué, cómo podemos vivir una vida que valga la pena. La primera es vivir desde el punto de vista de Dios, no el humano. El segundo es, deja de pensar demasiado en ti. O sea, no es que no hay que pensar en nosotros, pensemos en nosotros, pensemos en cómo estamos, pensemos que si estamos cuidándonos físicamente, espiritualmente, emocionalmente, pensemos en nosotros, no es malo eso. Pero hay algunos que nos ganamos el premio en estar pensando demasiado, que ya no pensamos en la esposa o en el esposo, en los hijos, en los nietos, en los padres, sino, ¿qué es lo mejor para mí? Yo. Y te voy a decir, en ese yo, ya sabes cómo se te va la vida, se te pierde la vida. Y entonces hay que quitarnos esa manera egocéntrica de vivir, porque el egocentrismo es una de las cosas que más te lleva a buscar los logros personales y te quita la posibilidad de buscar a Dios. Entonces, y yo creo que aquí Jesús lo puso bien en el versículo 35. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. ¡Wow! Uno dice, ¿cómo es eso? Si yo me aferro a la vida, lo voy a perder. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a eso. Si tú estás viviendo de acuerdo al punto de vista humano, te vas a aferrar de las cosas, te vas a aferrar en que no voy a dejar este trabajo, aunque mi familia se pierda, porque esto es lo que yo siempre soñé, voy a irme detrás de esto. Es verdad que no me puedo congregar, es verdad que no me puedo reunir, es verdad que no puedo ir a la iglesia, pero no importa, es verdad que no puedo ni leer la palabra con todo lo que trabajo acá, pero este es mi sueño. Y dice, si te aferras a esa vida, ¿qué es lo que dice la Biblia que va a suceder? La vas a perder. Tu única vida la vas a perder. Entonces alguien dice, a ver. Y no es que la salvación no se pierde. Bueno, aquí no estamos hablando de salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se ponga orgulloso. Aquí no está hablando de la salvación del alma. ¿Sabes de qué está hablando? De tu vida, de la única vida que vas a tener aquí en la tierra. ¿Te quieres aferrar egoístamente a tu vida? La vas a perder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos lleva al tercer punto. No te aferres a lo que se destruye. Si tú no te aferras a lo que se destruye, entonces te vas a dar cuenta que tu vida toma significado. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que se destruye? Tu casa se va a destruir. Pregunta, ¿has visto alguno de tus familiares que se haya llevado la casa al cielo? O al morir, que de repente, ¡pum!, desapareció. Dice uno, ¿y qué se hizo en la casa? No se lo llevó. Los egipcios pensaban eso, y los egipcios los faraones hacían unas grandes tumbas para meter oro y muchas cosas valiosas. Y hoy a saber dónde está ese oro. ¿Sabes quién se lo llevó? No fueron ellos, fueron los picaritos que después fueron a saquear las tumbas. Entonces, eso está ahí. Entonces, no te aferres a lo que se destruye. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos a lo que realmente tiene valor, trascendencia y que jamás se va a poder perder. Sigue Jesucristo hablando, dice, si entregas tu vida
por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Fíjate qué interesante. Si me aferro a la vida, la voy a perder. Pero si vivo para Jesús, mi vida la voy a salvar. No está hablando de la salvación del alma. Insisto, la salvación del alma es un regalo de Dios, no por obras. No estamos hablando a dónde vas a ir el día que mueras. Ya sabemos que el día que mueras, si has aceptado a Cristo, vas a ir al cielo. Aquí lo que está diciendo es que si yo quiero ganar mi vida a través de los logros personales, voy a perder la única vida. Pero si consagro mi vida para Dios, ya sea como médico, ya sea como ingeniero, ya sea como obrero, ya sea como maestro, ya sea como ama de casa, no importa dónde yo esté, si yo trato de usar lo que yo soy para vivir para Dios, entonces mi vida va a ser una vida digna de ser vivida. Va a ser una vida que la gente va a decir, wow, yo quiero tener ese mismo estilo de vida que tiene fulano o que tiene fulana de tal. Y Jesús hace una pregunta muy importante, dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Wow, esa es una buena pregunta. ¿Qué beneficio hay? Hay algunos que pueden decir, bueno, tengo un beneficio, y el beneficio es que voy a disfrutar la vida acá. No sé qué va a ser en el cielo. Eso de estar con arpas allá no me gusta. Por mientras, lo que yo voy a hacer aquí es disfrutar mi vida. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y te voy a decir, ese tipo de mentalidad te destruye. Jeffrey Epstein se llama un millonario. Él hace algunos meses atrás fue metido preso en Estados Unidos por abuso de menores. Parece que vino, ustedes saben, en los tiempos que están viviendo, él vino, cosas que hoy salen a la luz, antes no salían a la luz, y este hombre fue metido preso por estar relacionándose con menores de edad, y el hombre estaba condenado a vivir muchos años en prisión, y entonces él ofreció a través de su abogado $100 millones al juez para que lo dejara estar en su casa y que su casa fuera la prisión. Y el juez dijo, no te vamos a dar esta oportunidad. Se quiso suicidar hace 3 semanas, no lo logró, y el día de ayer terminó con su vida. Entonces uno ve eso y uno dice, wow, ¿y qué fue lo que pasó con este neoyorquino? ¿Qué fue lo que pasó? Toda su vida giraba alrededor desde el punto de vista humano. Cayó a la mayor degradación a nivel social. La gente ya no lo iba a aceptar. Ya no iba a obtener amor de todos aquellos que antes lo adulaban. No podía soportar estar en una celda cuando en su casa tenía tantas cosas. ¿Y de qué le sirvió todo ese dinero? ¿De qué le sirvió? Y sabes, nosotros los cristianos no estamos muy alejados de eso. Hay algunos de nosotros que vivimos decimos nosotros que es por la familia, pero no es ni por la familia. Lo estamos haciendo hasta por nosotros mismos. Nos ponemos metas y queremos ser respetados por la comunidad, queremos ser respetados por la sociedad y empezamos a hacer lo mismo que otros hacen para darnos cuenta que llegamos a la vejez y que nuestra vida francamente no valió la pena. Y queremos que tu vida valga. Por eso es que estamos hablando acerca de esto. Entonces, no te aferres a lo que se destruye. Yo diría, y esta es una cuarta razón que podemos dar de cómo poder tener una vida que valga la pena. Entrega la vida a una causa más grande que la tuya. ¿Cuál es una vida más grande que la tuya? ¿Qué es lo que trasciende de ti? La salvación del alma de una persona. Eso trasciende. Te voy a decir algo. Cuando yo vivo para una causa más grande que mi propia causa, tu vida va a ser cualquier cosa menos aburrida. Hace poquito estábamos hablando con Loida, le digo, Loida, wow, nuestra vida ha sido una locura, una aventura.
Ha sido una montaña rusa de emociones. ¿Qué es lo que hemos vivido? Un montón de cosas. No lo hubiéramos vivido si no fuera en el Señor. Y todavía esperamos no termine. Esperamos, en cualquier momento nos podemos ir. Pero te voy a decir, vale la pena vivir para una causa mucho más grande que la que te han dibujado algunas personas, a lo que tú mismo has pensado que es lo mejor. ¿Y dónde podemos sacar algún ejemplo de la Biblia que nos pueda ayudar? Mira el caso de Moisés. Moisés lo rescataron de un río. Habían ordenado que mataran a todos los niños. Pero Moisés fue rescatado y estaba la hija del faraón bañándose en el río Nilo. Estaba allá en un resort especial. Y entonces una persona le dijo, acabamos de encontrar un niño. Ella se dio cuenta que era hijo de unos esclavos, porque había sido abandonado, pero ella dijo, lo voy a adoptar. Y adoptó al niño, y ese niño se convirtió en el hijo de la hija del faraón, heredero al trono de Egipto. Todos los tesoros de Egipto estaban a su disposición. Dice la Biblia que Moisés era instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Entonces, si tú te pones a pensar, era príncipe, era erudito, era general, era orador, y un orador muy notable. Él desechó todo prospecto halagador que tenía en Egipto para unir su suerte a un pueblo despreciado por causa de Dios. Al principio lo hizo mal, pensaba que lo iba a hacer matando gente. Después se dio cuenta que su punto de vista humano estaba perdido y Dios lo mandó 40 años a buscar el punto de vista de Dios. Y después de 40 años se convirtió en el salvador de su pueblo. Dios lo usó para salvar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, en Hebreos 11, vamos a ver Hebreos 11, si ustedes me pueden acompañar. Hebreos 11, 24. Y aquí está la razón por la cual Moisés hizo esto. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. De alguna manera, él había entendido, esto no me va a dar alegría. Yo veo a mis hermanos de crianza, ellos no son felices. Tenemos todo el dinero, tenemos el imperio más grande, pero esto es un desastre. Y él dijo, no quiero vivir para esos placeres momentáneos. Y dice la Biblia en el versículo 26, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fíjate qué hermoso. Él decía, tengo una sola vida en la tierra. Ya viví estos 40 años, ya lo viví como potentado, pero viene algo que es mucho mejor. Quiero vivir para eso. Y él sabía que Dios lo iba a recompensar. Claro, después de esta vida hay una vida eterna. Y si tú has hablado de Jesucristo valientemente, comunicándole el evangelio a otros, y esas personas han creído en Jesucristo, cuando llegues al cielo, esas personas van a estar contigo para siempre. Y si te has puesto a servir a otras personas cuando no querías servir, cuando estabas cansado o cansada y lo has hecho y le has dicho, Señor, no lo hago por las personas, lo hago por ti porque te amo. Tú vas a llegar al cielo y vas a tener muchas coronas porque has estado sirviendo a Dios. Lo has estado haciendo todo para Él y no para los hombres ni para ti mismo. Y entonces Moisés miraba que venían grandes recompensas para él. Y él decidió sufrir por causa de Cristo. ¿Qué es lo que estamos conversando en este momento? Los logros personales no te van a hacer feliz. Si estás haciendo las cosas para eso, no te van a llenar ni te van a ayudar a trascender.
lo único que va a hacer que tu vida sea digna de ser vivida es servir al Señor. Servirlo. Tomar la decisión, no importa si tienes un día en la iglesia o tienes 1,000,000 de segundos en medio de nosotros. Yo te quiero animar a que tú puedas venir y decirle, Señor Jesucristo, Señor, he vivido hasta hoy desde un punto de vista humano, pero quiero vivir mi vida a la luz de cómo tú quieres que yo la viva. En Eclesiastés 12:13, y estas palabras, con este versículo terminamos, estas palabras las dijo el rey Salomón. El rey Salomón tuvo 700 mujeres. Algún depravado va a decir, wow, qué bien, mi héroe. Te lo voy a poner de otro punto de vista, 700 suegras. Se ve diferente, ¿verdad? Pero más allá de eso, muchas de estas mujeres llevaron a este hombre a olvidarse de Dios. Dice la Biblia que al final de sus días, Salomón desvió su corazón de Dios y permitió que estas mujeres, muchas de ellas que no eran gente que tenía el punto de vista de Dios, alejó su corazón de Dios y los llevó a adorar a dioses ajenos. En otras palabras, a gente que hacía cultos bien crueles, alejados del Dios del universo. Y ya viejo, acabado, se dio cuenta él, teniendo todo el poder del mundo, que eso de nada sirvió la pena. Que él era el hombre más sabio, sí, que había tenido mucho dinero, que tuvo todos los placeres momentáneos, dice él en la Biblia, que él no se detuvo de hacer nada que tuviera que ver con placer. Y esa persona es la que escribe esto que vamos a leer, dice, el fin de este asunto, el final de todo, es que ya se ha escuchado todo, dice. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Él había pensado que todo era la riqueza, su sabiduría, experimentar placer, ¿no? El todo del hombre, dice, es temer a Dios, escuchar su voz, seguirlo, cumplir sus mandamientos. Eso es todo para el hombre. Y yo sé que tú estás acá y yo comienzo con la misma pregunta que te hice al inicio. ¿Vale tu vida la pena? Y no te lo estoy diciendo para que te quite la vida, todo lo contrario. ¿Tienes una vida que es digna de vivir? Si en la profundidad de tu corazón tú dices, no, Sergio, no, la verdad es que he tenido mi vida acá, pero he vivido para mí, la he vivido sin Dios. Hoy es el momento en que tú le puedas decir a Dios, Dios, realmente quiero conocer más de ti, quiero buscarte, quiero comenzar a dar pasos de bebé, pero pasos firmes en venir y en cambiar mi óptica, mi cosmovisión acerca de esta vida. No quiero perder mi vida, realmente la quiero ganar. No estamos hablando de la salvación del alma, insisto, estamos hablando de la única vida que tienes aquí en la tierra. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu única vida? ¿La vas a perder viviendo desde el punto de vista humano? ¿O la vas a disfrutar en el Señor viviendo desde el punto de vista de Dios? La decisión está en tus manos. Y en este momento vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde te encuentras. Quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos. Estás muy cansado, aún así te voy a pedir que los cierres a riesgo que te duermas. Y mientras tenemos los ojos cerrados en este momento, te quiero recordar que Jesucristo había hecho la vida de Pablo profundamente digna de ser vivida. ¿Podrías decir que tu vida es profundamente digna para vivir? Si tu respuesta es no, hay cosas que puedes considerar. Buscar el punto de vista de Dios y no el humano. Dejar de pensar en ti
egocéntricamente. No aferrarte a lo que se destruye y entregar tu vida a una causa más grande que la tuya. Mientras tienes los ojos cerrados, te quiero decir, yo tenía 17 años de edad cuando tomé una decisión. Le dije a Jesucristo: Señor, yo quiero dar esta única vida que tengo a ti. Y esa decisión ha valido hasta el día de hoy. Hay momentos en que se me ha olvidado. Hay momentos donde me he desviado a un lado o a otro lado. Pero Dios constantemente me recuerda que la vida que vale la pena vivir está en Él. Y en este momento, allí con los ojos cerrados, quiero pedirle a todos, inclusive las personas que están atrás, si podemos cerrar nuestros ojos. Me gustaría que nadie pueda ver lo que voy a pedir a continuación. Si tú estás aquí por primera vez y has aceptado a Cristo como Salvador, te felicito, qué bendición. Ahora bien, muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios. Muchos de nosotros hemos adoptado una vida de logros personales. Algunos de nosotros nos hemos olvidado de la óptica de Dios. Pero muchos de nosotros hoy nos hemos dado cuenta que tenemos que reconectarnos y venir y decirle a Dios: Dios, quiero que me deje una vida digna para vivir. Si eso es lo que quieres, si tú quieres vivir para algo más grande que tu propia persona, si quieres ganar tu vida, una única vida aquí en la tierra que valga la pena vivir. Si tú en este momento le has dicho: Dios, yo decido servirte a ti. Si esa es tu decisión, allí con los ojos cerrados, todos por favor, quiero que levantes la mano brevemente y después la bajes. Sí, Dios, qué bueno, qué bendición, qué bendición. Amén. Qué bueno, excelente. Montón de manos. Qué bendición. Señor, gracias porque la salvación es un regalo. No hacemos nada por salvarnos. No podemos hacer nada para ganarnos el cielo. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Y en este momento, Señor, también te queremos agradecer que tú le das sentido a nuestra única existencia aquí en la tierra. Tú nos das una razón de vivir, un propósito poderoso, una vida llena de significado. Nos aceptas incondicionalmente, nos amas así como nosotros somos. Trascendemos, Padre. Gracias por eso, por la trascendencia que traes a nuestra vida. Y te quiero pedir por todas aquellas personas que el día de hoy han reconocido y te han dicho: sí, Señor, quiero conocer tu punto de vista, escucharte, tomar mi cruz y seguirte. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por el tiempo que tenemos aquí juntos, escuchando tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de conocerte. Gracias por ese amor incondicional que llevó a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y gracias porque ese mismo amor incondicional que nos tienes nos da la libertad de ir donde tú estás y decirte: Señor, usa nuestra vida para llevarte gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.